¿Han sentido que una actriz es tan grande que no hay escenario que la contenga? Hoy vamos a platicar de Ofelia Guilmain, reina del drama y la tragedia, y cuál fue el secreto que la llevó a ser una de las actrices más poderosas de México a pesar de haber nacido en España. Quédense conmigo y no olviden suscribirse. Tenemos un gran programa. ¿Empezamos? El retablo rojo, vida, obra y milagros de Ofelia Guilmain es una de las crónicas biográficas más interesantes que he leído porque, así como les comenté en Casi el Paraíso, ¿a quién no le gusta un buen chisme? Carlos Pascual, escritor y dramaturgo mexicano, nos entrega un gran trabajo de investigación que incluye los chismes literarios del más alto nivel con una soltura ácida y elegante que nos lleva a sentir que estamos en la sala de la Guilmain conversando con ella. Para empezar, su nombre es Ofelia Puerta Guilmain. Decidió omitir su primer apellido por aquello de, con ustedes, la señora Puerta. El humor que caracterizaba a esta primera actriz lo encontramos a lo largo de su historia. Nació en 1921 en Madrid, España, y creció durante el fin de la monarquía y la transición a una república no lograda. Tenía 14 años cuando la invitaron a formar parte de una compañía de teatro itinerante, El Retablo Rojo, cuya misión era tomar al teatro como arma de combate en el terreno cultural. El día que daba una función en el frente, una sirena llamó a la ofensiva. Horas después, los combatientes regresaron cansados, hambrientos y heridos. Sin embargo, fueron sentándose uno tras otro, esperando la continuación del espectáculo. Ahí, en esa noche cerrada en las trincheras de Valencia, encima de aquel tabladillo de fortuna, al cumplir mis primeros 15 años, juré a los cielos entregar mi vida al arte. Juré que la belleza y la justicia serían mi único fin y juré servir para siempre al canto rodado del poeta. Juré convertirme en guardiana de las palabras. Ofelia ya había descubierto su pasión por el teatro a los 11 años, leyendo la Medea de Séneca el Joven, sin saber que tiempo después esta sería una de sus más grandes interpretaciones. El Retablo Rojo formaba parte del movimiento de teatro de guerrillas, así que cuando inició el franquismo, Ofelia se vio obligada a dejar su país. Salió junto con más de 1,000 exiliados a bordo del Mexique, con rumbo al puerto de Veracruz, donde desembarcó sin nada más que su talento y esa fuerza que la llevó a consagrarse como la reina de la tragedia griega en México. En ese tiempo, el país recibía miles de exiliados españoles, intelectuales, editores, escritores y artistas que lo enriquecieron culturalmente, como Luis Buñuel, Remedios Varo, León Felipe y las hermanitas Blanche, dueñas de la compañía de repertorio donde Ofelia inició su trayectoria. Tenía una sola línea: la cena está servida, señora. Y pocos años después ya se consideraba una primera actriz. Hizo drama, tragedia, comedia, radio, cine, televisión. Y he aquí el secreto detrás de su éxito. Debía interpretar un monólogo completamente emocional y se derrumbó. Le cayó encima la memoria de su hermano junto con la imagen del soldado franquista que lo asesinó. Y este monólogo representaba todo lo que ella no había expresado. El director la ayudó a que recordara las emociones vividas y no los hechos para poder llevarlas y traer a voluntad sin hacerse daño. A partir de ese momento, cuando Ofelia aprendió a transformar el dolor en arte, no hubo quien la detuviera. Lo que me lleva a platicarles algo más. Tuvo una participación menor en la película Nazarín. Luis Buñuel la dirigía. Ofelia, aquí mejor solo suspira. Hija, aquí mejor quédate callada.
y ella, que no era mujer de medias tintas, se acercó a decirle que, si la consideraba tan mala actriz, se buscara otra. Buñuel respondió: si te he quitado algunos parlamentos sin importancia, es porque tú dices más con la mirada que con las palabras. Ofelia, ¿qué acaso nunca has visto cómo hablan tus ojos? Se quedó atónita. Vamos, que tampoco en el libro nos platica qué sintió. La cantidad de anécdotas que encontramos es inmensa. Basta decir que conoció la vida cultural de México de la mano de David Alfaro Siqueiros y la vida nocturna del brazo de su gran amigo Agustín Lara. Y como no todo es perfecto, también nos platica de algunos churros que hizo en el cine, como El Varón del Terror, donde un simpático fantasma galáctico mutante le rompe la cabeza con su lengua bífida. No me quiero ni imaginar. Ofelia Guilmain no fue solo una actriz, fue toda una institución que dejó un legado sorprendente. Además de una gran herencia, hijos y nietos le han sobrevivido en los escenarios. El retablo rojo nos platica la increíble lucha de una mujer que se reconstruyó a sí misma en un país ajeno hasta volverse indispensable. Y a pesar de ser una crónica, se lee como una de esas novelas que te atrapan y no te sueltan. Concha, mi más vieja amiga, gracias por este retablo de maravillas. Mi querida Luz Emilia Aguilar, por el amor al teatro y tu participación en esta historia. Ahora díganme, ¿qué personaje han descubierto a través de un libro? Va mi trivia. Clásico de la literatura hispanoamericana que... Vámonos a los Altos de Jalisco. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Soy Inés Recamier, la librera, y los espero en nuestro próximo programa. Gracias, los abrazo.